Muy bien, amigo, buenas tardes. Estamos acá de nuevo en nuestro programa Revisando mi mente y estamos con dos psicólogos amigos esta tarde, con César Basalar. Ayer justamente lo presentábamos, hemos tenido un diálogo muy interesante y hoy día se suma José Baldeón, obviamente también conocido por muchos de ustedes, un psicólogo que ve justamente el tema de familias y es el tema que queremos tocar el día de hoy, porque sabemos que estamos viviendo un proceso que nos conflictúa de alguna manera cuando comenzamos a mirarnos con otros roles, con otras presiones y que fundamentalmente también afectan las relaciones que podemos tener con nuestras parejas, con nuestros hijos, ¿no? Y con todas las personas que están alrededor de nosotros. Así que vamos a tener una conversación muy interesante con ellos. Y nada, los saludo. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, César? ¿Cómo están? Eh, Bien, hablemos entonces. ¿Qué es esto del estrés familiar? ¿Hay un concepto como este, César? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación, Jorge. Un saludo también para César y felicitación por esta iniciativa de poder ayudar al público, a los hermanos de la iglesia también en esta coyuntura difícil que estamos viviendo como país y a nivel mundial también, ¿no? Y el tema del estrés es un tema tan vigente, tan actual, no solamente por esta situación que hoy día vivimos, sino que siempre lo estamos enfrentando. Pero seguramente más aún ahora en esta situación que tiene una peculiaridad en la que pues las circunstancias nos obligan a estar encerrados y casi no poder salir de la casa. Y los encierros siempre generan o llevan a ciertas rutinas. Y la rutina es también una causa de mucho estrés. Cuando yo caigo en muchas rutinas, pues la amenaza del estrés está saltante para mi vida y eso puede generar el estrés, ¿no? En ese sentido, ¿no? Quizás para ilustrar a las personas, podríamos hablar que hay un estrés sano y un distrés que es insano. Hay un estrés sano que nos permite adaptarnos frente a las amenazas reales o demandas de nuestro entorno que es necesario que lo enfrentemos. Un deportista de alta competitividad pues enfrenta un estrés sano frente a las exigencias de esa competición. Nosotros, profesionales, trabajadores, también en un ámbito laboral, enfrentamos también exigencias y demandas que nos pues exige un estrés sano también para adaptarnos a esas demandas. El problema pasa cuando entramos a lo que se llama distrés, que es un estrés ya insano, inadaptativo. Y eso sucede cuando pues las demandas del mundo externo, de mi entorno, son mayores y sobrepasan a mis recursos internos. Todos tenemos recursos internos emocionales, mentales, espirituales, en nuestro caso como cristianos, pero cuando las demandas del externo son mucho mayores y como que sobrepasan a los recursos internos, pues entramos en estrés. Entonces lo importante es que podamos fortalecer esos recursos internos de tal manera que no nos lleven a ese estrés, ¿no? Es lo que podríamos empezar diciendo, ¿no? Hey, César. Es un gusto compartir con ustedes. Es ciertamente uno de los recursos que creo que es importante poder considerar en este tiempo es el hecho de identificar el sentimiento que tenemos, las sensaciones que vivimos, las circunstancias que estamos viviendo. Definitivamente todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro va a afectar nuestro interior. Y si no somos conscientes de eso, vamos a sentirnos mal por sentirnos mal. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, las condiciones en las que estamos nos hacen sentir mal, pero el hecho de sentirnos mal por esas mismas condiciones que vivimos, agregáramos un mal a otro mal, ¿no? Entonces se sobredimensiona todas estas emociones que vivimos y es como si me sintiera molesto por estar molesto, ¿no?
o si me sintiera triste por estar triste. Entonces, todo eso nos agobia y genera también un nivel de estrés donde, y curiosamente también, como lo han dicho ya los médicos, el coronavirus y todo esto que estamos viviendo, tiene que ver mucho con afectar nuestro sistema inmunológico. Y curiosamente, nuestro sistema inmunológico se ve afectado también por nuestro estado de ánimo. De allí la importancia de darle mucho cuidado al estado de ánimo que tenemos, la información que recibimos, el saber continuamente las cosas malas que están viviendo, las cosas difíciles que están viviendo algunas personas, no debe llevarnos solamente a enfocarnos en ello, sino también a enfocar desde nuestro interior a poder ejercer cambios positivos y agradables por el bienestar nuestro y también de nuestra familia. Creo que es sumamente importante enfocarnos en esos recursos internos que podemos tener para enfrentar estos niveles de estrés que naturalmente se tienen que vivir en estas condiciones. Y como lo decíamos hace un rato, estamos recién en el cuarto día. Es natural, por ejemplo, si me permiten hablar un ejemplo, ¿no? Es natural que en medio de estas circunstancias estemos irritables por cualquier asunto, por cualquier condición. Esa irritabilidad que estamos viviendo por la tensión de estar encerrados continuamente se va a llegar a incrementar en algún momento, va a generar molestia, va a generar enojo, ese enojo va a generar cólera, y en medio de este proceso emocional que estamos viviendo va a haber una también emocional, y esa tensión emocional va a generar una explosión, que puede ser una explosión de ira, de rabia, de molestia, y es natural, en medio de las condiciones en las que estamos, es natural, y a eso también hay que prestarle atención, porque si estamos en un periodo de calma, luego pasamos a un periodo de tensión, luego pasamos a una explosión, generalmente terminamos con culpa, con remordimiento. ¿Cómo le pude gritar a mi hijito? ¿Cómo le pude gritar a mi esposa? ¿O cómo hemos podido llegar a este punto de nunca peleamos y ahora estamos peleando? Y generalmente a modo incluso hasta de broma se dice, sí, pero es porque estamos encerrados, es porque estamos, o que nunca habías pasado tanto tiempo con tu pareja o con tus hijos. Y es cierto, no hemos pasado tanto tiempo con ellos, pero esto genera también tensión, genera también el estrés que estamos hablando y que se puede convertir en un distrés mucho más perjudicial para nosotros, ¿no? Así que yo creo que por ahí el desarrollar recursos internos de identificar estas cosas va a ser positivo también para todos nosotros, ¿no? Y qué bueno que lo hablemos en el cuarto día, ¿no? Porque para los que todavía no han tenido broncas, hay que decirles, probablemente tengas tu bronca, tienes que aprender de manera saludable a manejarte. A gestionarla, ¿no? Y los que ya han tenido, pues dense cuenta que este es un proceso que puede irse incrementando y depende mucho de la conciencia individual que cada uno puede tener sobre el problema, ¿no es cierto? Para comenzar a desactivarse y comenzar a trabajar más sanamente. ¿Cómo poder hacer entonces ese proceso de darnos cuenta, ¿no? Que estamos cayendo en lo que ustedes están diciendo? Ok, a ver, bueno, el autoconocimiento, el saber cómo somos, el entendernos a nosotros mismos, es lo que nos va a permitir, pues, detectar cuánto de estrés estoy empezando a acumular en nosotros, ¿no? Todos hemos oído del concepto de inteligencia emocional. Una de las primeras características de la inteligencia emocional es la autoconciencia. O sea que yo me doy cuenta y detecto qué es lo que está sucediendo dentro de mí. Me estoy empezando a molestar, a llenar de ira, o me estoy empezando a llenar de temor, de miedo. Eso es inteligencia emocional. Y eso se aprende, eso se desarrolla, eso hay que educarlo. Y más a nuestros niños, los niños lo van a aprender a partir del modelo que reciban de los adultos. Así que creo que es la gran oportunidad también en estos momentos de crisis de poder desarrollar eso, ¿no? Es una característica de madurez. El libro de Proverbios es un libro que habla y nos enseña mucho de lo que es la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional está relacionado con las relaciones interpersonales. Y el libro de Proverbios, el tema central del libro de Proverbios es la sabiduría, y a lo largo de todos los capítulos hace un contraste entre sabiduría y necedad.
Y lo interesante es que el sabio, desde la perspectiva bíblica, no es aquel que tiene un gran conocimiento y tiene una gran información, sino es aquel que tiene un carácter desarrollado, que sabe controlar y gobernar sus emociones. Por eso dice que el necio al punto da a conocer su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Entonces hace una diferencia entre el necio y el sabio. Y los dos tienen ira, los dos tienen rabia. No es que el sabio no tiene rabia. Es más, la ira, la rabia es natural en el ser humano. Pero ¿qué lo diferencia del necio al sabio? Es que el necio se descontrola. Mejor dicho, la ira lo controla el necio. En cambio, el sabio controla la ira. Y eso es inteligencia emocional. Dice que mejor es el que tarda en airarse, esto es inteligencia emocional, que el que toma una ciudad, el que se enseñorea de su espíritu. Dice, ¿no? Entonces, eso es inteligencia, saber gobernarnos internamente. Entonces también nada está justificado que en momentos de nos molestemos y contestemos mal a la esposa, a los hijos. O sea, no le echemos la culpa a la cuarentena, no le echemos la culpa a que el otro o la otra me contestó, me dijo así. Siempre hay la posibilidad de hacerme responsable de lo que siento, de lo que pienso y de mis reacciones que yo tenga. En ese sentido, lo que pues se aconseja es que aprendamos a ser proactivos en vez de ser reactivos. Algo que justo mientras estaba tratando de escucharlos a ustedes, no sé si se ha llegado a escuchar, pero mi hijito intentaba tocar la puerta, intentaba ingresar acá al dormitorio donde me he encerrado para poder tener esta conversación. Ha habido ciertos niveles de estrés en él y en mi esposa, tratando de decir, calma, están grabando, calma, ¿no? y es lo natural que ocurre. O sea, no podemos evitar que estas circunstancias alrededor de nosotros ocurran. Lo que sí podemos evitar es cómo vamos a responder frente a ello, ¿no? Lo que podemos identificar es cómo vamos a responder y en qué medida nos vamos a adaptar a las condiciones que nos está tocando vivir, ¿no? De alguna forma, un poco José estaba hablando un poco acerca del autoconocimiento, del aprender a reconocer lo que son sus estados emocionales. Para mí me funciona muy, muy bien, y enseño esto a mi hijito y a los pacientes que atiendo, el hecho de poder tener escalas, ¿no? De ponerle un número a lo que siento, ¿no? Del 0 al 10, ¿no? Si 0 es un estado de calma, ¿qué rompe mi calma? Mi calma lo va a romper, pues, de repente la presión que estoy recibiendo, las tensiones que estoy viviendo a nivel familiar, el tema económico incluso, porque definitivamente es una condición importante el poder reconocer nuestra preocupación por el tema económico. Para algunas personas que trabajan de repente en una entidad privada o en una entidad del Estado, ellos a fin de mes van a recibir su dinero, pero hay quienes trabajamos de manera independiente y que también nos afecta toda esta circunstancia, y no está mal sentir esa preocupación de qué vamos a hacer más adelante, ¿no? O cómo vamos a hacer para estirar lo que podamos tener hasta estos 15 días. Entonces, poner una escala para poder evaluar en qué nivel de intensidad se encuentra mi emoción. Ayer lo hablábamos un poco con el tema de la ansiedad, pero eso mismo se puede aplicar en nuestras diferentes emociones, aún con el enojo. Si estoy cargado, si estoy emocionalmente irritable, si he tenido una explosión de ira, recuerde que la curva de la ira tiene su pico y luego baja, ¿no? Entonces, es aprender a dar para poder aprender a regularlas. Del 0 al 10, si tuviéramos la escala, el 10 es el nivel máximo, yo tengo que aprender a darme cuenta cuándo estoy en 4, cuándo estoy en 5, si ya pasé al 6, al 7, entonces hacer ejercicios prácticos que me ayuden a regularme nuevamente, ¿no? Un ejercicio muy práctico, por ejemplo, para algunas personas que ya se sienten que están comenzando a tener tensión, es respirar profundo, salir a la ventana, observar la calle, dejar que el sol le dé en la cara,
para algunas personas que ya están un poco más irritables, más molestos y están ya con mucho enojo, pues entre a su dormitorio, trate de relajarse un poco, o incluso ayuda mucho también el meterse al baño, lavarse el rostro, mojarse la cara, lavar o dejar caer las manos el agua sobre las manos. Para algunos incluso como una especie de toallita que podamos tener es aprender a envolverla como si la estuviéramos exprimiendo, ¿no es cierto? Y dejando que esa energía cargada por la ira pueda ser expresada, ¿no? Hay quienes llegan a un nivel máximo ya de tensión y pues para algunos les ayuda incluso a agarrar hielo en las manos, ¿no? Poner hielo en las manos para que esa sensación de frialdad venga a las manos y uno pueda ser consciente de su emoción y estar tratando de llegar al punto de regular mejor las emociones. Claro, tomar el hielo en las manos por un momento, no se lo vaya a quedar ahí todo el tiempo, ¿no? Dependiendo de su nivel emocional en el cual se encuentra, ¿no? Pero creo que son puntualmente cosas muy importantes que también ayuda a lo que le llaman la gimnasia cerebral, ¿no? No sé si José has trabajado el tema de la gimnasia del Brain Gym, ¿no? De la gimnasia cerebral, que es hacer algunos ejercicios mentales, como por ejemplo el lavarse los dientes con la mano que no usas continuamente o comúnmente, el intentar escribir con la mano con la que no escribes normalmente, el intentar hacer ejercicios de movimiento del cuerpo para poder ejercitar nuestra mente, y creo que con eso ayudar a bajar y liberar alguna tensión. Una cosa más, si me permites, se está hablando de que una sola persona debe salir a comprar cosas a la calle. Y a mí me parece sumamente correcto de poder hacerlo. Pero como hoy día lo veía con mi esposa, quien se ha estado haciendo cargo de todas las compras he sido yo durante todos estos días que han pasado. Pero le dije a mi esposa, mira, ¿sabes? Hoy día trata de hacerlo tú, sal tú, date una vuelta por Totus, aunque sea con tu mascarilla o por el lugar a donde vayas, ponte tu mascarilla y sal a la calle, porque eso también ayuda a poder relajar y estabilizar. Si una sola persona se hace cargo de todo, es el Superman de la familia, se va a estresar y va a generar incluso hasta, no sé, si de repente llega hasta un estrés postraumático más adelante después que se acabe todo esto, toda esta cuarentena. Entonces, turnarnos también con digamos, con las salvedades que el gobierno nos da y con las formas en que nos están permitiendo que hagamos las cosas, ¿no? O sea, también tratar de ejercitarnos y compartir la carga entre los dos creo que es sumamente importante también. Gracias, César. Bueno, José, tú eres especialista también en el tema de familias. Cuando hay esta tensión de la pareja en estos momentos, con este contexto de encierro, ¿qué recomendarías hacer? Apropiadamente. Hay vínculos insanos que deterioran la convivencia y también deterioran la identidad, la personalidad de los que conviven, pero también hay vínculos sanos que permiten que la convivencia sea más saludable y por lo tanto nuestra salud psicológica y aún física también resulte más saludable. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría a las familias que aprendan habilidades sociales, aprendan nuevas formas de comunicarse. Por ejemplo, a nivel de matrimonio, John Gottman, la terapia conyugal, la terapia de parejas, él habla de los 4 caballos del apocalipsis que socavan y que destruyen las relaciones de pareja, pero no solamente de pareja, esos 4 caballos del apocalipsis se aplican a todas las relaciones humanas en general. Y esos son inhabilidades sociales en las que cae, que por ejemplo es la crítica, es el siempre victimizarse, estarse defendiendo, es el desprecio, es el amurallarse, como distanciarse de los demás, desconectar. Nosotros en terapia sistémica, en lo que enseñamos, hablamos de los vínculos sanos de amor, hablamos de 5 vínculos sanos. Uno de ellos es la ternura, por ejemplo. La ternura la definimos como la capacidad de estar disponible para el otro. Hay esposas o hay hijos que también nos dicen, yo no puedo contar con mi esposa o con mi esposo. Hay hijos que nos dicen, a veces no puedo contar con mi papá, con mi mamá, andan ocupados, andan en sus cosas, andan en sus pleitos. Entonces, no se están vinculando desde la ternura. La ternura es siempre estar disponible para el otro. Es saber que yo puedo contar con esa persona. Entonces, en ese sentido, estoy experimentando amor.
me siento amado por la otra persona. Eso es estar disponible para el otro. La otra forma de amar tiene que ver con la aceptación, que es lo opuesto a la crítica, al caballo de la crítica, ¿no? Nos es más fácil criticar y juzgar a los demás que amar y comprender y aceptarlo. Por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, pues los jóvenes son campeones para darnos un y mil motivos para criticarnos. Pero si yo, como papá sabio, aprendo a aceptarlo en medio de todas sus desobediencias y rebeldías, yo empujo el cambio, porque la aceptación siempre genera cambio. Zaqueo no fue juzgado y condenado por Jesús, aunque sí lo fue por el pueblo de Israel, por los judíos, por los fariseos. Al sentirse aceptado por Jesús, lo empujó al cambio, Zaqueo. Y sin que Jesús le diera un sermón de socialismo para que entregara sus riquezas a los pobres, ni de ética para que devolviera lo que robó, Zaqueo cambió. Cambió desde el momento en que se siente aceptado por el otro. El gran literato alemán Goethe decía que si tratamos a las personas como lo que son, serán peores de lo que son. Pero si los empezamos a tratar como lo que deberían de ser, empiezan a ser mejores de lo que son. Y este es todo un principio espiritual, psicológico, que si lo aplicamos en nuestras relaciones humanas con el esposo, con los hijos, con el compañero, pues empujamos el cambio. La gente generalmente se siente criticada y juzgada, y nosotros somos más fácil de criticar y juzgar. Por eso Jesús dijo que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Parte del desarrollo psicológico, de la madurez espiritual, es aprender pues a aceptar al otro, amar al otro. Y en ese sentido vamos a generar una convivencia mucho más saludable, mucho más rica, y vamos a crecer como personas y vamos a ayudar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos a ser mejores, ¿no? Así que es lo que yo pudiera recomendar: aprendan a renovar sus vínculos, a vivir en los vínculos sanos, desechando aquellos vínculos insanos de descalificación, de rechazo, de críticas y todo eso, ¿no? Es lo que podría aportar en la conversación. Y qué importante esto, ¿no? Este tema de tratarnos con ternura en términos de estar dispuesto el uno al otro. O sea, en estos tiempos y en estos momentos donde uno más bien se concentra en, de repente, ¿cómo puedo yo resolver todo este tema? O cómo, qué tengo que hacer a partir del día 16, que ya no vamos a estar en encierro, y cómo comenzar a activarme. O sea, son tantas las cosas que uno de repente se olvida de que al costado hay alguien que necesita que estemos dispuestos, ¿no? Para ellos, ¿no? Y replantear la forma como hemos venido también relacionándonos. Yo creo que esa puede ser la gran oportunidad de la familia como para poder replantearse cómo se ha vinculado uno con otro, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es tiempo para poder trabajar habilidades para llevarse bien en la familia, ¿no? Muchos hablan del amor, por ejemplo, pero se olvidan del comportamiento. Es decir, podemos trabajar el tema del amor sin olvidar el tema de las habilidades para llevarnos bien. Se requiere de aprendizaje en medio de este. Así como aprendemos a amar, también necesitamos aprender a tratarnos bien mutuamente, ¿no? José lo ha dicho bastante bien con el tema de la crítica, con el tema del rechazo. Y creo que yo le añadiría algo más en este tiempo, ¿no? El tener cuidado de las exigencias que nos hacemos mutuamente, ¿no? El exigir a que el niño no grite, no juegue, o que esté mucho tiempo en televisión, sí, de hecho que es complicado que esté mucho tiempo en la televisión, pero en estas circunstancias y bajo las condiciones en las que estamos en este tiempo, pues se hace necesario poder trabajar algunas habilidades o algunas actividades que pudieran permitirse de alguna manera ser flexibles en todo ello. Hay que bajarle un poquito al nivel de exigencia, que si está sucio, que si está demasiado cochino, o que hay que cambiarse, cierto, por el tema de que uno sale a la calle y regresa, ahí sí hay que ejercer toda la limpieza posible, pero en casa, el hecho de que quieran utilizar este tiempo para arreglarlo todo, para sumarse a hacer todo, es imposible, es estresante, diría yo incluso. Yo mismo me dije, y ahora sí que nos vamos a estar en encierro, me voy a dedicar a mi tesis, decía yo, pero va,
es imposible porque siempre hay algo más que hacer, hay algo más que dedicarse. Entonces, cuidado con las exigencias que generan culpa, que generan remordimiento, que generan algún tipo de malestar emocional que hace que el nivel de estrés se eleve y terminemos nuevamente volviendo a ejercer algún tipo de presión sobre nuestras familias o aún presión sobre nosotros mismos. Creo que ahí sí es importante poder tener mucho cuidado, ¿no? De no sobreexigirnos más de lo que ya estamos haciendo y darnos el permiso de equivocarnos, porque finalmente estamos en esta vida para aprender juntos, ¿no? Nadie ha vivido nunca una cuarentena de este tipo, es la primera vez. Creo que lo máximo que he recordado compartiendo con algunos adolescentes con lo que hemos hablado en medio de esta línea es el hecho de compartir la experiencia del terrorismo, aquellos de los años 80, 85, ¿no? Entonces, pero que uno tenía que estar encerrado por guardar su vida y no en medio de esta enfermedad que está aconteciendo. Entonces creo que es el tiempo para permitirse también reflexionar sobre ello, flexibilizar algunas exigencias y no sentirse mal por sentirse mal, ¿no? Eso es añadir un peso sobre otro peso, ¿no? Así que eso sería para mí también importante desarrollar. Sí, quiero aprovechar de un tema bien importante que acaba de mencionar César, ¿no? Esto de la sobreexigencia. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que nos sobreexige, en una posmodernidad que se caracteriza por altas exigencias en la que vive el ser humano y una sociedad consumista en donde más importante es tener que ser, y donde los padres están más preocupados en acumular cosas, y los seres humanos en general también, en una búsqueda de poder, de prestigio, de riquezas. Entonces, hay altas exigencias. Incluso se crean necesidades, entre comillas, necesidades falsas, pues que vuelca a las personas a ir tras ellas. Entonces, los padres también caen en ese estrés de demandar en sus hijos sobreexigir. Debemos exigir a nuestros hijos. Debemos también exigirnos a nosotros mismos. El problema está cuando cruzamos la frontera de la sobreexigencia. Sobre significa un exceso de exigencia. Y mira, si es que hoy hay una plaga en el mundo que se llama depresión, muchas de las depresiones tienen un origen en esta forma de vincularse insanamente que se llama la sobreexigencia. Hay estudios, hay investigaciones psicológicas. Tengo mi profesor Juan Luis Linares, que él ha podido desarrollar una ecuación relacional que descalificación más sobreexigencia genera una personalidad depresiva. Y esto está en su libro Tras la muralla destachada. Entonces, papás, mamás, cuidado con la sobreexigencia. Ese papá que le pide al hijo que traiga 18 y si trae 17 no lo felicita, porque le dice, tú pudiste sacar 18 y 19, porque tú no estudias, tú no trabajas, deberías dedicarte a tus estudios, o haz esto, o haz aquello. Entonces, cuidado con las sobreexigencias. ¿Por qué hay una plaga de depresión? Porque la sociedad vive en una sobreexigencia y las familias están cayendo en esas sobreexigencias, tanto en la vida conyugal como en la vida parental con los hijos también. Así que es bien importante tomar en cuenta de renovar, como dice César, flexibilizar nuestras demandas en nuestras relaciones humanas. Es lo que quería aportar. Bien, yo creo que ya has puesto el punto de agenda para nuestra próxima conversación. El tema de la depresión, que en este marco creo que es un punto para evaluar. Es la gran enfermedad, creo, de estos tiempos, pero que en esta característica de tiempo con el coronavirus y el encierro puede ser catastrófico, ¿no? Porque tal vez la depresión encierra también una gran violencia, una violencia interna, ¿no? Que responde a muchas circunstancias, y va a ser buenísimo poder conversarlo con ustedes en el próximo programa. Y antes que le tumben la puerta a César, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Cierto. Muchas gracias más bien por la invitación una vez más y gracias por la paciencia, porque ya mi hijito está reclamando su territorio, así es que mañana encontraré otro lugar desde donde hablar. No, y a mí me toca hacer el arroz ahora en medio de estos nuevos roles que estamos asumiendo. Excelente. Sí, yo creo que la cosa va cambiando.
Ok, José, también, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ti y a César, ha sido un lindo tiempo de diálogo y esperemos que quienes nos escuchen pues les sirva todo aquello que hemos conversado y aportado. Un abrazo, Dios le bendiga y hasta la próxima. Ok, Bendiciones. nos vemos. Chao, chao.